Hoy vamos a hablar hemos hablado del tema de la cultura, los modos de transmisión de la cultura, cómo la cultura influye en la toma de decisiones del diseño. Nos ha hablado así, muy por encimita. Y ahora vamos a hablar de qué aspectos influyen en la condicionante del proceso de diseño. El tema que vamos a tocar hoy es el tema del lugar. ¿Sí? Tendríamos que haber hablado también del tiempo, pero no vamos a tener mucho tiempo, así, para ser coherentes, y no vamos a hablar del tema de la vivienda. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, dentro de los condicionantes del proceso de diseño, el tema del lugar es fundamental. ¿Por qué? Porque excepto en muy poquitas ocasiones, la arquitectura está siempre en el mismo lugar. Hay un poco de arquitectura móvil, pero poca. Muy excepcional. Sí hay, pero no es lo más frecuente. Entonces, el lugar, el emplazamiento, no sé por qué eso. El emplazamiento, el entorno, el contexto, son todas variantes de dónde se posiciona la arquitectura, dónde se hace el edificio. Vamos a ver que hay diferentes aspectos para hablar de contexto, para hablar de entorno, para hablar de emplazamiento y para hablar de lugar. Cuando uno habla de entorno hay que tener mucho cuidado. Hay que ver de qué libro se está hablando de entorno. ¿Por qué? Porque si uno habla de entorno y el libro se ha editado en España es una cosa. Si el autor en realidad es español es una cosa. Si el autor es inglés es otra. ¿Por qué? ¿Alguien sabe inglés? ¿Sí? Porque normalmente entorno se lo usa como la traducción de environment. ¿Sí? Y el environment es el medio ambiente, le decimos nosotros, no el entorno. Entonces, cuando hablamos de environment, si el autor es inglés, va a poner la traducción va a ser entorno, pero en realidad estamos hablando de medio ambiente. Y de cuestiones climáticas, o sea, y de cuestiones medioambientales, más que de la idea del entorno físico, que es otro tipo de cosas. Entonces hay veces que las palabras se complican un poco, pero con el tiempo van a aprender a distinguir qué es entorno, qué es contexto, qué es emplazamiento, qué es lugar. Nosotros nos gusta mucho, hay un texto que tienen ustedes que es de César Pelli, que es de un libro que se llama Observaciones, y las consideraciones que él hace con respecto al lugar son muy interesantes. Y él dice que ningún aspecto de la arquitectura requiere tanta sensibilidad como el lugar. ¿Por qué? Porque el lugar, o sea, es más fácil a veces imaginarse materiales, formas, pero entender las cualidades de un lugar requiere de mucha observación, de mucha sensibilidad, de que uno vaya y vea cómo se hace, cómo es ese lugar, cómo funciona ese lugar. Eso no es tan común, no es tan fácil de encontrar. Requiere que uno mire detenidamente. Les voy a mostrar en la próxima clase, porque ahora la verdad que no he advertido de copiarlo, no estoy trabajando con mi computadora, porque el laboratorio de informática está grabando todas estas clases para poder editarlas y después subirlas a internet. Entonces estoy trabajando con la computadora de otro. En mi computadora yo tengo archivos y tenía para mostrarles un videíto interesante, se los prometo para la semana que viene. Pero hay una anécdota interesantísima de un arquitecto que se llamaba Frank Lloyd Wright. ¿Alguien oyó hablar de él?
¿sí? Cuando él hace una casa muy, muy famosa, que es la Casa de la Cascada, parece que le encargan la Casa de la Cascada, él va al sitio y tenía un montón de alumnos. Él en realidad era un personaje bastante particular y había abierto como una especie de escuela privada de arquitectura y tenía alumnos en una especie de comunidad donde los alumnos limpiaban, trabajaban, cocinaban, hacían de todo y además trabajaban, digamos, con él, aprendían como si fuese un viejo gremio medieval, ¿no? Aprendían estando con el maestro continuamente. Entonces le encarga el señor Kaufmann esta casa en medio de un bosque. Y él lo que hace es ir a visitar el terreno y estuvo no sé cuánto tiempo haciendo que todos sus alumnos vean dónde estaba cada uno de los árboles que había en el terreno. Que hiciera planos indicando cada uno de los árboles, cada una de las piedras, cada cosa, hasta que pudo reconstruir perfectamente el terreno. Parece que eso le llevó mucho tiempo, entonces el señor Kaufmann se puso muy nervioso y le dijo: señor Wright, lo voy a visitar porque estoy cerca de su estudio, así que dentro de 2 horas y media más o menos llego. Y él no había dibujado una línea de la Casa de la Cascada, pero tenía conocimiento perfecto del lugar. Y evidentemente había venido estudiando el lugar, había venido viendo los planos del lugar y las fotografías que había tomado y ese tipo de cosas. Y entonces había ido creciendo en su cabeza cómo iba a ser esa obra que él quería, digamos, que se arraigue perfectamente al lugar. Entonces, cuando el señor Kaufmann le dijo: dentro de 2 horas y media estoy en el estudio, se encerró en su estudio particular y le dijo a sus ayudantes: vengan y me van pasando lápices, porque bueno, no. Entonces dibujaba y durante 2 horas y media dibujó, y cuando llegó el señor Kaufmann el plano estaba terminado. Y fue muy parecido a cómo terminó siendo la casa. ¿Cómo pudo Wright hacer eso? Además de porque era un genio, o sea, no lo intenten ustedes porque no es así. Además de que porque era un genio, lo logró porque tenía un conocimiento perfecto del lugar donde iba a implantar esa obra. Sabía dónde estaba hasta la última piedra. Entonces no era más o menos lo pongo por acá, sino que sabía perfecto lo que él quería además hacer con ese lugar. El miércoles les prometo un video muy interesante sobre cómo se implanta esa casa en ese lugar. Pero dice César Pelli, lo que requiere más sensibilidad es ver el lugar y saber cómo poner las cosas para que el lugar y la arquitectura se realcen mutuamente. Entonces, el edificio tiene que conectarse bien con el lugar. ¿Qué dice Pelli? Dice: ¿pueden apagar la luz? Nuestro tiempo y nuestros sistemas de construcción reflejan las nuevas tendencias que modificaron la arquitectura. Y eso puede variar totalmente, pero la necesidad de que el edificio se conecte con el lugar no cambia. Eso no importa la tecnología que usemos, no importa, digamos, si hoy usamos piedra, usamos madera, usamos cobre, titanio, lo que sea. El lugar y la arquitectura tienen que tener algo que los conecte. Ambos tienen que convivir y mejorarse mutuamente. Dice Pelli, los buenos diseños amplifican y resuenan con las cualidades del lugar. Y eso es muy interesante porque en vez de estar en contra del lugar, lo que se hace es estar a favor del lugar. Porque nosotros tenemos que tener conciencia de que cada edificio que pongamos en un lugar va a cambiar la estructura del paisaje. Va a cambiar ya sea del paisaje urbano si construimos en la ciudad
o del paisaje rural si construimos en un ambiente más natural. ¿Saben qué es esto? Hay uno que por ahí que sí sabe. ¿Saben qué? Probablemente la mayoría haya estado en ese lugar. Eso es Bariloche, 1940, cuando no había casi nada construido. Eso que ven ustedes ahí es el centro cívico, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Han estado? ¿Quiénes han estado en Bariloche? Levanten la mano. Bueno, no tantos, pero eso es Bariloche hace 70 años. ¿Qué pasa? Cuando un edificio se implanta en la naturaleza, afecta a la ecología. Cambia la superficie impermeable, por eso tenemos inundaciones en montones de lugares, cambia los cursos del drenaje, hace falta infraestructura, hace falta cloacas, luz, gas, etc. Y cambia también la migración de la vida silvestre. Cuando Bariloche pasa a hacer esto, que es más conocido, y empieza a construirse todo a la vuelta, cambia el paisaje. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el lugar, porque sabemos que lo que vayamos a construir va a durar probablemente la vida útil de una obra de arquitectura normal. Digamos, en términos inmobiliarios, se considera que a los 80 años ya se ha cumplido la vida útil de un edificio normal y se lo puede demoler y pasar a otro sin ningún problema, a menos que sea una obra magnífica o una obra de gran envergadura. 80 años va a durar lo que nosotros pongamos. O sea que no solamente lo vamos a ver nosotros, sino que lo van a ver nuestros hijos y lo van a ver nuestros nietos. Entonces, hay que tratar de hacerlo con respeto y consideración. Esto, por ejemplo, es sin respeto y sin consideración. ¿Qué? Claro, el Bariloche Center fue el primero que en el año 1974 se construyó y cambió la escala de Bariloche. Y eso empezó a cambiar la escala de Bariloche y no paró nunca más. Y hoy Bariloche es una ciudad, ¿sí?, que tiene esta forma, que ya dejó de ser esa aldea muy de alta montaña, de un lugar de mucho más interesante. Dejó de ser esto para hacer esta otra cosa. Gracias al primer Bariloche Center que abrió la punta y largó la cosa, largó la carrera y ahí fue. No ha pasado eso en otras ciudades del sur porque lo han frenado a tiempo y porque probablemente los intereses inmobiliarios no hayan sido, digamos, no lo hayan requerido así. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando yo hago algo, eso va a quedar 80 años más o menos y eso va a afectar seguramente el futuro de la ciudad. A veces para bien. Esto es una vieja foto de la ciudad de Bilbao. Bilbao es una ciudad del norte de España, del País Vasco, que fue durante mucho tiempo, digamos, su economía se basó en hacer grandes barcos, en astilleros. ¿Qué pasó con estos grandes barcos? De pronto la industria astillera ahí dejó de funcionar, no sé exactamente por qué causas, no lo he leído en realidad, pero quedó esta especie de lugar mal utilizado donde estaban antes todos los astilleros que quedaron abandonados. Una especie de talleres de Tafí Viejo, pero llevados a una gran extensión de una ciudad mucho más grande que Tafí. ¿Qué planteó el gobierno? Planteó reconstruir y revitalizar toda la zona que había estado abandonada porque la economía había cambiado. Entonces, esta operación que puede cambiar el paisaje, si nosotros lo hacemos bien, si lo hacemos, digamos, con criterio y racionalidad, puede mejorar totalmente
una ciudad, que es lo que queríamos esta mañana, ¿se acuerdan? Entonces, las ciudades pueden mejorar a través del diseño. ¿Qué ha pasado con Bilbao? Bilbao era una ciudad que no iba a nadie, que a nadie le interesaba y que decidió justamente mejorar, digamos, todo lo que es la ría del Nervión, este es el río Nervión, y lo que hizo fue reestructurar toda la zona armando una serie de obras de arquitectura de arquitectos famosos. La más famosa de todas es el Guggenheim de Bilbao, para el cual se invirtieron fortunas, pero esas fortunas redituaron en una especie de edificio escultural que llamó la atención a todo el mundo, que figura como foco de atención, fíjense, en las calles de Bilbao, y que la convirtió en realidad en un destino turístico impensado. Entonces hoy todos los estudiantes de arquitectura y todos los arquitectos desfilen hacia Bilbao a conocer el Guggenheim de Bilbao, los Fosteritos, porque tienen, o sea, hay muchas obras de arquitectos famosos, no solamente de Frank Gehry, sino de Peli, de Foster, de Calatrava, de Tadao Ando, de Arata Isozaki, o sea, un montón de gente conocida ha hecho, digamos, parte de esta revitalización de la ciudad, hecha con un criterio planificado para volver a llevar a la ciudad a un nivel, digamos, de mayor estatus y de no tener esa cosa abandonada y ese terreno urbano degradado. También, digamos, cuando uno construye hay regulaciones que hay que tener en cuenta. Todo lugar tiene, generalmente, digamos, a menos que sea la nada misma, todos los lugares tienen regulaciones, tienen códigos de edificación, tienen maneras de implantarse que están generadas para mantener las características del lugar normalmente. Por ejemplo, cuando en 1851 la ciudad de Barcelona crecía desarticuladamente, hubo un arquitecto que decidió hacer un plan de expansión de la ciudad, que se llamó el Plan Cerdá. Y ese plan sigue vigente hasta hoy y ha generado una Barcelona muy interesante, porque es una Barcelona que crece con mucho verde, con mucho espacio. ¿Por qué? Porque está planteando las directrices de cómo va a crecer ese lugar en función de la trama planteada. Cuando el diseño está bien hecho, cuando está bien pensado, no solamente responde al emplazamiento, al lote que le toca, sino que también responde a la región, a las formas de construcción, a la historia del lugar. Por ejemplo, este edificio que ustedes ven acá, ese edificio que se ve acá, es el Ayuntamiento de Murcia. El ayuntamiento es como la municipalidad acá, ¿no? Es el Ayuntamiento de Murcia hecho por Rafael Moneo. ¿Qué es lo que hace Moneo, que es un premio Pritzker de los que les mostraba hoy? ¿Qué es lo que hace Moneo? Y que además es profesor de historia y profesor de proyecto arquitectónico en la universidad en España. ¿Qué es lo que hizo Moneo? Moneo es un excelente arquitecto que tomó las características del lugar. El edificio se enfrentaba directamente a la Catedral de Murcia. Entonces él tomó algunas características del aventanamiento de la Catedral de Murcia, la reinterpretó, la hizo en modo moderno y entonces hizo un edificio moderno pero que dialoga formalmente con el edificio de enfrente. Entonces, esto del emplazamiento, esto de ponerlo en el lugar, no es solamente el límite de dónde estoy, de cuántos metros cuadrados tengo para construir, sino cómo me voy a relacionar con los edificios que están a la vuelta. Y acá está de nuevo el ayuntamiento. Este es otro caso, también de Moneo, en el País Vasco, San Sebastián, el Cursal, que es un centro de convenciones,
¿Qué pasaba en San Sebastián? San Sebastián es una ciudad turística, como podría ser Mar del Plata, como podría ser Bariloche, una ciudad turística que en realidad albergaba a la alta burguesía española y francesa, que tenían que hacer en el medio de la playa un centro de convenciones. ¿Qué es lo que hizo Moneo? Moneo hizo un centro de convenciones que mantiene la altura de los edificios que lo rodean, que está pero no está, que se ve más de noche que de día, como si fuese un faro, que de día se mimetiza totalmente con el color de los edificios que están cerca, es casi como si no estuviera, ¿sí? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque Moneo planteó, igual que lo que plantea Peli, que el paisaje es lo más importante. El paisaje es más importante que la ciudad, dice Peli. La ciudad es más importante que el edificio y el edificio es más importante que el arquitecto. Entonces uno tiene que estar realmente, cuando va a pensar cómo va a implantar un edificio en un determinado lugar, pensar que todas estas condicionantes de cómo se va a ver en el paisaje, de cómo se va a ver en la ciudad, es más importante que la voluntad propia del arquitecto. ¿Qué es lo que plantea Peli? Plantea Peli que la obra de arte más importante que hace una sociedad es el lugar donde vive, colectivamente hablando. La ciudad, ¿sí? O el pueblo, o el poblado, o la villa, o lo que sea, es lo más importante que puede construir cada sociedad. Y es lo que los determina como pueblo. Fíjense que es triste decirlo, pero nosotros somos, como pueblo, los tucumanos, somos los más sucios de toda la República Argentina. Y eso se ve claramente cuando uno anda por la ciudad. La gente tira papeles en la calle, bolsas de basura, tira cualquier cosa, tira cosas por la ruta, dejan que crezcan los yuyos. Es un asco. No hay de qué enorgullecerse, ¿sí? En cambio, uno va a otras ciudades y es impecable. Uno va, digamos, es conocido Mendoza por su pulcritud y porque todo está impecable. Es conocido, no tan conocido, pero es así Salta. Uno va por la autopista en Salta y es una delicia. En cambio acá pululan los basurales. Bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Peli? Peli dice que cuando uno construye un edificio, lo que hace es colaborar con la interminable obra de arte que es una ciudad. Quizás la obra de arte más importante que puede producir cualquier cultura. ¿Por qué la gente va a Europa? ¿Porque es barato? No. ¿Porque tiene buenas playas? Tampoco. ¿Buen clima? Tampoco. Uno va a Europa a ver las ciudades, en general. Cuando alguien viaja a París, viaja a ver la ciudad. Cuando viaja a Londres, viaja a ver la ciudad. ¿Sí? Entonces, esa ciudad que refleja la cultura es lo que atrae. Bueno, en el caso de Tucumán no hay mucho para atraer, pero bueno, ¿qué va a hacer? Serán los naranjos los que tienen que hacer todo el esfuerzo, ahí los naranjos en flor en agosto.